durante 3 años. Sabemos que nuestra Iglesia Católica tiene 3 ciclos. Entonces, durante 3 años, hermanos y hermanas, la Iglesia lee completamente toda la Sagrada Escritura. Por eso, es un método muy especial. Es un método en el cual, mis queridos hermanos, la encontramos diariamente. Si nosotros, usted quiere leer toda la Sagrada Escritura, vaya a misa todos los días durante 3 años, entonces habremos leído toda la Biblia. Entonces habremos leído los 73 libros de las Sagradas Escrituras, 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Esto como un método especial para leer toda la Biblia en sus 3 ciclos, A, B y C. Querido televidente, esto es como primer método para leer toda la Sagrada Escritura, o leer todas las lecturas bíblicas de todos los días de la Santa Misa. De esta forma estamos leyendo las Sagradas Escrituras. Pero también hay otro método altamente recomendado por la Iglesia para comenzar a leer la Biblia. Hermanos y hermanas, parece una pregunta fácil, pero la verdad no lo es. En este caso tenemos que unificar criterios que nos recomienda la Iglesia, los padres. Tenemos que unificar criterios para leer la Sagrada Escritura. Es decir, buscar un camino didáctico, pedagógico, altamente recomendable para que nosotros, como cristianos católicos, podemos leer toda la Sagrada Escritura de una forma ordenadamente. En esta ocasión queremos compartir con ustedes. Normalmente cuando nos preguntamos, cuando muchas personas, hermanos, preguntan, ¿por dónde debemos de comenzar a leer la Biblia? Esto pasa. Dicen algunos, ¿por dónde empezar a leer la Biblia? Se hacen muchas preguntas, queridos hermanos, por parte de jóvenes, señoritas, hermanos y hermanas, padres de familia. Entonces surgen estas preguntas, ¿por dónde comenzar a leer la Biblia? Entonces algunos dicen, pues la Biblia se empieza por leer el Génesis. O otros dicen por el principio. Otros dicen en el Nuevo Testamento. Otros dicen en el Antiguo Testamento. O por los libros de los profetas. Algunos dicen por el libro de los Salmos. Y otros dicen que la Biblia se lee al azar. Estas son algunas respuestas que nos dan cuando nosotros hacemos esta pregunta, ¿dónde comenzar a leer la Biblia? Y esto son algunas respuestas. Algunos dicen que la Biblia se mete la mano adentro y ahí donde metemos la mano, abrimos la Sagrada Escritura y allí se lee. Pero en esta noche queremos dar los pasos especiales
para leer las Sagradas Escrituras. Esto nos hace notar, mis queridos hermanos, cuando hay varias respuestas, que hay una disparidad de criterios para leer correctamente la Sagrada Escritura, especialmente en nuestra Iglesia Católica. Ahora bien, y para poder responder estas preguntas, ¿por dónde comenzar a leer la Sagrada Escritura? Hay que entender dos principios. Hay que ir por dos principios para entender dónde comenzar a leer las Sagradas Escrituras. Queridos televidentes, como primer principio queremos compartir con ustedes. La Biblia, mis queridos hermanos, que es palabra de Dios, hemos dicho, y esperemos que allí en casa, los que siguen el programa semana a semana, hemos dicho que la Biblia tiene un centro, y el centro de toda la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. Por ahí, ese principio, es por ahí donde hay que comenzar a leer las Sagradas Escrituras. El Antiguo Testamento está compuesto por 46 libros sagrados. Y eso ya lo sabemos todos. Esperemos que ya lo sabemos todos. El Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros sagrados. Entonces nos hace un total de 73 libros de toda la Biblia católica. Pues el centro de esos 73 libros de la Biblia es nuestro amado Jesucristo. Este es como primer principio para comprender de dónde tenemos que empezar a leer la Sagrada Escritura. ¿Qué entendemos cuando decimos que Jesús es el centro de toda la Sagrada Escritura? De Génesis hasta Apocalipsis, los 73 libros de la Biblia nos habla de un Dios poderoso que nos quiere, que nos ama. Nos habla de Jesucristo, el Verbo encarnado que vino por nosotros en este mundo y a darnos la vida en abundancia. Y Él es el centro de la Sagrada Escritura. En el Antiguo Testamento nos habla a través de personajes, a través de acontecimientos, a través de profecías. Primer principio entonces, para comprender, entender dónde comenzar a leer la Sagrada Escritura, hay que ir por el primer principio, que Jesús es el centro de la Sagrada Escritura. Segundo principio, mis hermanos, la Biblia tiene un corazón, y el corazón que hace latir, correr todos los 73 libros es nuestro Señor Jesucristo. Segundo, ¿por dónde debemos de comenzar a leer la Biblia? ¿Por dónde debemos de comenzar a leer la Biblia? Mis queridos hermanos, y la respuesta es por nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el centro, Él es el corazón de la Biblia y la llave maestra de interpretación de las Sagradas Escrituras.
mis queridos hermanos, ¿en dónde encontramos directamente o en dónde nos encontramos directamente con Jesús? Aquí está la respuesta. La respuesta es en los evangelios. ¿En dónde nos encontramos directamente con nuestro Maestro, con nuestro Jesús, con nuestro Dios? La respuesta, mis queridos hermanos, es en los santos evangelios. En los santos evangelios. Y tenemos 4 evangelios: San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Nuestra Santa Madre Iglesia Católica, la iglesia que Jesús vino a fundar en esta tierra, San Mateo capítulo 16, versículo 18, nuestros santos padres de la iglesia, nuestros obispos, nuestros sacerdotes, nos recomienda empezar nuestra lectura entonces por el Evangelio de San Marcos. Hermanos, son pasos que estamos dando para empezar a leer la Sagrada Escritura. Hemos dicho entonces, ¿por dónde comenzar a leer la Biblia? Hemos dicho de que el corazón centro de la Sagrada Escritura es Jesús, y Jesús la encontramos directamente en los santos evangelios. Entonces, allí es donde primero debemos de comenzar a leer la Biblia. Y de manera especial, nuestro tema de la noche nos dice, es recomendable empezar a leer la Biblia del Evangelio de San Marcos. ¿Por qué? ¿Por qué, mis queridos hermanos? Ustedes se preguntarán, ¿por qué? Y la respuesta es que el Evangelio de San Marcos es el más corto, es el más didáctico, es el más vivencial, hermanos y hermanas, que nos presenta un Jesús dinámico y testimonio de vida. A diferencia del Evangelio de San Mateo, San Lucas, San Juan, que nos presenta a un Jesús más doctrinal. Es un Jesús que nos enseña más, es un Jesús de mucha doctrina. Son evangelios más extensos para que ustedes allí en casa tengan una idea. Queridos hermanos televidentes, ¿cuántos capítulos tienen los santos evangelios? El Evangelio de San Mateo consta de 28 capítulos. El Evangelio de San Marcos con 16 capítulos. El Evangelio de Lucas con 24 capítulos. Y el Evangelio de San Juan con 21 capítulos. Allí nos damos cuenta, el Evangelio de San Marcos encontramos con 16 capítulos. Entonces, mis queridos televidentes, para empezar a leer la Biblia, para empezar a leer la Sagrada Escritura, es recomendable entonces comenzar por el Evangelio de San Marcos. Es decir, en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, pero específicamente, hermanas en casa, los padres de familia, pues